Hola, hoy vamos a presentar la Ilustración según el libro del Ministerio. Empecemos. ¿Qué es la Ilustración? La Ilustración fue un movimiento cultural, intelectual y filosófico que surgió en Europa en el siglo XVIII. Sus pensadores defendían el uso de la razón, el conocimiento científico y la libertad como herramientas para combatir la ignorancia, la superstición y el absolutismo. Este tema se divide en 8 subtítulos, entonces vamos con el primero. Diderot y los enciclopedistas. Denis Diderot fue uno de los máximos representantes de la Ilustración francesa. Su obra más influyente fue la dirección de la enciclopedia, publicada entre 1751 y 1772, en colaboración con Jean Le Rond D'Alembert y más de 150 colaboradores. La enciclopedia era una recopilación del saber científico, técnico, filosófico y social de la época. Su objetivo era difundir el conocimiento racional y científico, alejando a la sociedad de la ignorancia impuesta por la Iglesia y los monarcas absolutos. Representó un símbolo de resistencia contra la censura y fue clave para extender las ideas ilustradas en Europa. En resumen, Denis Diderot dirigió la enciclopedia, una obra que reunió el conocimiento de la época para difundir ideas racionales y combatir la ignorancia. Representó un pilar del pensamiento ilustrado y un desafío al poder religioso y absolutista. Segundo subtítulo. John Locke y el derecho de rebelión contra el tirano. John Locke, filósofo inglés del siglo XVII, es considerado uno de los precursores de la Ilustración y del liberalismo moderno. En su obra Dos tratados sobre el gobierno civil, defendió que todos los seres humanos tienen derechos naturales, vida, libertad y propiedad. Creía que los gobiernos existen para proteger estos derechos. Si un gobernante no cumple esta función o se convierte en tirano, el pueblo tiene el derecho y el deber de rebelarse. Su pensamiento inspiró las revoluciones liberales del siglo XVIII, como la Revolución Gloriosa 1688, la Independencia de Estados Unidos de América 1776 y la Revolución Francesa 1789. En resumen, Locke defendió que todos tienen derechos naturales, vida, libertad y propiedad, y que el gobierno debe protegerlos. Si un gobernante se vuelve tirano, el pueblo tiene derecho a rebelarse. Como tercer subtítulo. Jean-Jacques Rousseau y el contrato social. Rousseau fue uno de los filósofos más influyentes de la Ilustración. Su pensamiento fue clave para el surgimiento de la democracia moderna. En el contrato social 1762 propuso que el verdadero poder reside en el pueblo soberano. Criticó el origen divino del poder monárquico y propuso que los ciudadanos debían unirse mediante un contrato social para formar una comunidad política basada en la voluntad general. Defendió la participación activa de los ciudadanos en la creación de leyes, lo que inspiró ideas democráticas y republicanas. En resumen, Rousseau propuso que el poder reside en el pueblo y que las leyes deben basarse en la voluntad general. Defendió un contrato social donde los ciudadanos participan activamente en la vida política. Como cuarto subtítulo. Charles Montesquieu y la separación de poderes. Montesquieu, en su obra El espíritu de las leyes 1748, desarrolló una teoría política que se convirtió en uno de los pilares de las democracias modernas. Propuso dividir el poder del Estado en 3 ramas. Poder legislativo, encargado de hacer las leyes. Poder ejecutivo, encargado de aplicarlas. Poder judicial, encargado de interpretarlas y juzgar su cumplimiento. Esta separación garantiza un sistema de equilibrio y control que evita el abuso del poder absoluto. Su influencia fue notable en la Constitución de Estados Unidos de América y en las ideas republicanas del siglo XIX. En resumen, Montesquieu planteó que el poder del Estado debe dividirse en legislativo, ejecutivo y judicial para evitar abusos. Esta idea fue clave para el desarrollo de las democracias modernas. Como quinto subtítulo. Voltaire y la razón humana. Voltaire fue uno de los escritores y filósofos más célebres de la Ilustración, conocido por su aguda crítica al fanatismo religioso, la intolerancia y la tiranía. Defendía el uso de la razón humana, la libertad de pensamiento y la tolerancia religiosa como bases para una sociedad justa.
Criticó duramente a la Iglesia Católica, el poder monárquico y los privilegios de la nobleza. Es famosa su frase: no estoy de acuerdo con lo que dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo, símbolo de su defensa de la libertad de expresión. Su obra y su pensamiento influyeron en las reformas sociales y jurídicas posteriores. En resumen, Voltaire defendió el uso de la razón, la libertad de expresión y la tolerancia religiosa. Criticó el fanatismo y el poder absoluto, promoviendo una sociedad más justa y libre. Como sexto subtítulo: René Descartes y la duda metódica. Descartes, aunque anterior a la Ilustración, fue un precursor esencial del pensamiento ilustrado. En su obra Discurso del Método 1637, propuso una forma de pensar basada en la duda metódica, no aceptar como verdadera ninguna idea sin antes analizarla racionalmente. Su frase célebre, pienso, luego existo, marca el nacimiento del racionalismo moderno. Creía que el conocimiento debía fundamentarse en la razón y no en la tradición o la fe. Su método influyó tanto en la filosofía como en las ciencias. En resumen, René Descartes propuso dudar de todo para alcanzar el conocimiento verdadero. Su frase, pienso, luego existo, refleja su enfoque racionalista y marcó el inicio de la filosofía moderna. Como séptimo subtítulo: el despotismo ilustrado. Fue una forma de gobierno en la que algunos monarcas absolutos adoptaron ideas de la Ilustración, pero sin renunciar a su poder total. Gobernaban con el objetivo de modernizar sus reinos, promover la educación y mejorar las condiciones de vida del pueblo, pero sin permitir la participación ciudadana. Su lema: todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Ejemplos: Carlos III de España promovió reformas económicas, científicas y educativas. Federico II de Prusia promovió la tolerancia religiosa y la educación. Catalina II de Rusia impulsó la cultura y la administración, aunque mantuvo el absolutismo. En resumen, fue una forma de gobierno en la que los monarcas aplicaron ideas ilustradas para modernizar sus reinos, pero sin permitir la participación del pueblo. Su lema era: todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Y como último octavo subtítulo: el liberalismo. El liberalismo es una ideología política, económica y social nacida en el contexto de la Ilustración. Defiende la libertad individual, el derecho de propiedad, la igualdad ante la ley y la limitación del poder estatal. Se opone al absolutismo, a los privilegios feudales y a las desigualdades heredadas del antiguo régimen. En el plano económico, surgió el liberalismo económico, impulsado por pensadores como Adam Smith, quien defendía el libre mercado y la mínima intervención del Estado en la economía. El liberalismo inspiró las revoluciones burguesas y las constituciones democráticas de los siglos XVIII y XIX. En resumen, el liberalismo es una corriente que defiende la libertad individual, la igualdad ante la ley y la limitación del poder del Estado. Surgió con la Ilustración y fue clave en revoluciones y constituciones modernas. Ahora les diré unas curiosidades. 1. La enciclopedia fue censurada varias veces por el gobierno y la Iglesia, pero Diderot y su equipo siguieron publicándola en secreto. 2. Voltaire fue encarcelado y exiliado varias veces por sus críticas al poder y a la religión, pero se convirtió en uno de los escritores más leídos de Europa. 3. Rousseau crió a 5 hijos, pero los abandonó en un orfanato, a pesar de escribir sobre educación ideal en su obra Emilio. 4. Montesquieu nunca imaginó que su idea de la separación de poderes influiría siglos después en constituciones de muchos países, como Estados Unidos. Y 5. Descartes escribía sus obras en francés en lugar de latín, lo que era inusual en su época, para que fueran más accesibles al público general. En fin, compañeros, esta fue nuestra exposición, aunque sé que medio curso no estaba atendiendo. Sí, te estoy hablando a ti, sé que estuviste más tiempo pensando en tu chica que atendiendo, pero se te agradece que esta vez no te dejaron afuera. Muchas gracias por su atención y cualquier duda o pregunta que tengan díganle al profesor. Con eso me despido, hasta la próxima.